El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este espacio que tengo el gusto de moderar junto con la colega Liz Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles de Desarrollo Sustentable. Y también nos acompaña, desde luego, el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un saludo hasta Sao Paulo a nuestro invitado de hoy, Arturo Gavilán. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Este espacio que la CONCANACO, las cámaras de comercio del país, Servicio y Turismo, ofrecemos a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA MX. Un espacio en el que abordamos biodiversidad, educación ambiental, cultura ambiental, desarrollo urbano, aire, agua, residuales, los temas que ustedes imaginen, eso se abordan en estas 109 horas que miércoles a miércoles, poco más de 2 años, que nos hemos encontrado aquí y que quedan estas horas almacenadas ahí en YouTube, en Spotify, para que ustedes las recuerden, las revisen y tomen notas de todos los temas que hemos abordado aquí. Un espacio donde expertos, amigos, nos ayudan a comprender desde diferentes ópticas, con su experiencia, con su profesionalismo, a entender mejor el desarrollo sustentable. Y seguros estamos que abonamos algo modesto, un ladrillo a la vez, un ladrillo cada miércoles para acercarnos en esta construcción de lo que significa el desarrollo sustentable. Hoy vamos a abordar el manejo de residuos peligrosos. Residuos peligrosos que ya con el puro nombre nos impacta y nos pone la guardia en alto. Ha sido un tema de interés público, político, social, no siempre fácil de manejar, de interpretar, y porque tiene un componente técnico muy, muy fuerte y que a veces eso no es tan fácil en la divulgación para construir opinión pública. Pero residuos peligrosos los encontramos en buena parte de los procesos industriales, desde luego, que se generan en la industria, en el comercio, en los servicios, hasta en las casas. Hasta en las casas tenemos estos materiales que fueron de algún nivel de riesgo, de peligroso, y que sus envases, sus embalajes, los materiales que los contuvieron, botes, botellas, etcétera, resultan residuos peligrosos conforme a la regulación mexicana. Nos acompaña Jessica Castañeda, que tiene algunos años en el manejo de residuos peligrosos. Jessica, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y yo creo que estamos acostumbrados a pensar que el residuo peligroso está muy relacionado a lo que es industria, a los grandes generadores, pero digo, tenemos pequeños y microgeneradores en donde representa el mayor porcentaje de los generadores en México, y el impacto que tiene de la microgeneración en comercio y servicio a veces parecería por ser cantidades menores, menos impactante, pero por la dispersión, bueno, tiene un efecto multiplicador de estos residuos peligrosos, ¿no? Yo creo que los residuos peligrosos, como otros materiales, ¿no? Según tienen muchos asegúnes, digamos, ¿no? La salud del que se expone, cómo impacta el medio ambiente, cómo impacta la salud pública, si es una exposición crónica o es una exposición aguda, bueno, una población vulnerable, jóvenes, no tan jóvenes, muchos, yo creo que con los asegúnes que sea, pero la autoridad ambiental ha logrado un manejo, pues yo creo que relativamente en donde se genera en la industria, donde se genera en los procesos productivos. Tal vez nos faltaría enfocarlo en esta dispersión a la que se refiere la ingeniera Castañeda, que sucede en comercio y servicios. También habría que decir que en la historia de los inventarios o del manejo de residuos peligrosos, de sitios contaminados con residuos peligrosos,
pues andamos hace algunos años, creo por los 8 millones, una cosa así de toneladas al año, y luego se hizo una clasificación diferente para los residuos de la minería y residuos de la industria petroquímica, y entonces se han afinado año con año nuestros inventarios y redefinido. También vale la pena y es importante, creo, tomar en cuenta el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC ahora, porque en el TLC el tema ambiental eran acuerdos paralelos y en el TEMEC es un capítulo, el capítulo 24. Y entre otras cosas, que seguro lo veremos en breve con mayor definición, pero en otras cosas no podemos desregular, digamos, no podemos relajar nuestras regulaciones ambientales en pares con nuestros pares comerciales de México y de Estados Unidos y Canadá. Y también tenemos, yo creo, tal vez un área de oportunidad, así se dice en el idioma diplomático cuando nos falta tarea por hacer, es el cumplimiento. Por eso, entre la legislación que existe, la regulación que existe y qué sucede en el hecho, eso también es un área de oportunidad que seguro lo vamos a ver con diferentes ópticas, en las escalas de competencia diferentes que vamos a ver en principio. Pero yo creo que vale la pena presentar a nuestro invitado y arrancar. A ver, la semblanza de quién nos ayuda a Sí, la claro que semblanza. sí. A ver, Adelante. adelante. Bueno, el doctor Arturo Gavilán García cuenta con 25 años de experiencia en investigación ambiental para la toma de decisiones. Ha participado en este mismo periodo en grupos de expertos internacionales en materia de sustancias químicas y residuos. Ha realizado 38 publicaciones científicas y de difusión sobre la problemática de las sustancias químicas y los residuos. Fue funcionario del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático entre el 2002 y 2022. Cuenta con experiencia en evaluación de riesgos por procesos químicos industriales, contaminación de suelo y seguridad industrial. Actualmente coordinó la gestión de sustancias químicas, materiales y residuos peligrosos, riesgo industrial y remediación de sitios contaminados. Desde el 2022, el doctor Arturo Gavilán se desempeña como director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, de la Semarnat y es punto focal nacional de los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata y el Marco Global de Sustancias Químicas. Estamos muy agradecidos con Arturo Gavilán, que está atendiendo parte de sus funciones en Brasil y se ha tomado un tiempo para aportar su experiencia en este seminario. Arturo, gracias por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todas y a todos los asistentes a este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Quiero agradecer a SIGA por la invitación y a la Concanaco, Carmelo, a Jessica, Luis Gerardo, gracias por toda la logística para poder estar en esta sesión. A mí me parece muy importante que podamos tener este tipo de foros donde podamos platicar con los diferentes actores, ¿no? de la sociedad de este tipo de temas que son muy importantes y que nos permitirá caminar precisamente hasta este desarrollo sustentable, el que primero contemos con la misma información todos y que podamos estar juntos viendo cómo hacer una mejora continua, ¿no? Sobre todo en la gestión de los residuos peligrosos y ahorita que están varios temas muy de moda, como la sustentabilidad, obviamente, el cambio climático, el afecto a la afectación a la biodiversidad, este, la desertificación, etcétera. Y sobre todo el tema de la economía circular, que también lo que nos lleva es a cambiar la forma de pensar, ¿no? Sobre cómo estamos realizando nuestra producción desde una forma integral y que ya no solo involucre de la cuna a la tumba, ¿no? En varios del uso de los materiales. Y obviamente pues está el tema de la gestión de residuos peligrosos, y de los residuos en general, pero es algo que tenemos que ir llevando hacia niveles cada vez menores, ¿no? Entonces, pues en esta plática que les voy a dar, vamos a recorrer, estamos muy contentos que estamos presentando una información que va a salir próximamente en las siguientes semanas
sobre el Inventario Nacional de Residuos Peligrosos de México. Este inventario va a tener información actualizada hasta el 2024, lo cual es algo que hace muchos años que no se realizaba. El gobierno de México, de la doctora Sheinbaum y de la secretaria Bárcena, está muy interesados en que tengamos información que pueda ser utilizada, ¿no? Y que pueda manejarse desde la parte digital, que ya no tengamos trámites en papel, lo cual pues es toda una nueva forma también de buscar mejorar la interacción sobre todo con las empresas particulares y eficientar los tiempos que tenemos en varias de las autorizaciones que se dan desde el sector ambiental. Entonces, pues parte de este trabajo ha sido empezar a procesar toda la información que tenemos y con esto generar estadísticas y datos que nos puedan servir precisamente para caminar hacia este desarrollo sostenible y que podamos utilizarlos ahora que estamos trabajando en los instrumentos rectores de la administración, ¿no? Como el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales que está próximo a ser terminado de desarrollar y que está ahorita en los foros de discusión precisamente, ¿no? Entonces, sin más, si me pueden apoyar en la siguiente lámina, vamos a empezar con algo muy básico. Vamos a ir discutiendo algo de la información que ya tenemos procesada de este inventario y pues les voy a ir platicando qué es lo que hacemos en Semarnat. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Que hasta ahorita solo veo la portada. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, ahorita los residuos que, de acuerdo a cómo está establecido en la regulación en México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues nos establece que tenemos una división de tres categorías: los residuos sólidos urbanos, competencia de las autoridades municipales; los residuos de manejo especial, competencia de las autoridades estatales; y los residuos peligrosos, que son de competencia federal. Y para lo que es la gestión de este tipo de residuos a través de la federación, nosotros tenemos regulado a través del reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 21, las funciones que tiene esta Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, que es quien se encarga de lo que es el manejo de los residuos peligrosos a nivel nacional. Nosotros tenemos un objetivo general, que es la instrumentación adecuada del manejo de los materiales y los residuos peligrosos, como comentaba un poco en la presentación, la remediación de sitios contaminados derivados de los malos manejos que pueda haber de los materiales y de las sustancias químicas y de los residuos, y la realización también de actividades para tener sistemas que garanticen el control de actividades altamente riesgosas por el uso de sustancias químicas peligrosas. Y de las últimas modificaciones que hemos tenido en el reglamento interior, también ahora ya tenemos un componente relacionado con la minería, el cual es un tema que por muchos años estuvo fuera del sector ambiental. La minería estaba básicamente regulada en términos de su fomento como una actividad económica a través de la Secretaría de Economía, pero ahora ya tenemos competencias específicas para la parte ambiental en el tema de minería. Entonces, esa es una de las últimas modificaciones que recibimos en nuestra dirección general. Y ¿qué es lo que hacemos en específico? Pues hacemos evaluaciones de procesos para el tratamiento, eliminación, estabilización, coprocesamiento y reciclaje de residuos peligrosos. Las empresas que hagan estas actividades necesitan un permiso federal, el cual se emite desde la ADG-JIMAR. También nos encargamos de los planes de manejo de residuos peligrosos, residuos mineros y residuos metalúrgicos. ¿Esto qué es? Pues como también ustedes bien saben, la regulación establece la figura de la valorización de materiales y el fomento de esta valorización para no ir necesariamente a los fines que tienen que ver con el confinamiento. Pues se crea la figura de planes de manejo para que las empresas puedan establecer mecanismos de cómo gestionar de una mejor forma y poder hacer aprovechamiento de los residuos. Entonces también los planes de manejo son registrados aquí.
nos encargamos de las autorizaciones de importación y exportación de sustancias químicas y residuos peligrosos, de acuerdo a cómo se establece en nuestra legislación, solamente para el reciclaje. Y también tenemos algunas competencias en términos de plaguicidas, nutrientes vegetales, que junto con la Secretaría de Salud en la COFEPRIS trabajamos pues, para que se pueda hacer el proceso de registro y uso de plaguicidas para las actividades agrícolas. También nos encargamos de las actividades de remediación de sitios contaminados. Nosotros revisamos las propuestas de remediación y manejo que se hacen en los sujetos de ley para remediar sitios contaminados, sobre todo donde haya contaminación del suelo, y después, junto con la Profepa, hacer la verificación y la liberación de los sitios a través de análisis de laboratorio. Que nos permitan garantizar que los sitios han quedado limpios de acuerdo a nuestra normatividad nacional. Y finalmente nos encargamos también de temas de riesgo ambiental, sobre todo relacionados con los programas de prevención de accidentes y estudios de riesgos que tienen las empresas en operación, sobre todo las que usan grandes cantidades de sustancias químicas peligrosas y que están sujetas a algún tipo de riesgo, sobre todo de liberaciones, explosiones, etcétera. La siguiente, por favor. Muy bien, pues los residuos peligrosos, como les comenté, nuestro último inventario se había generado en el año 2016, si no me equivoco, entonces ya tenía mucho tiempo que no habíamos actualizado nuestros inventarios y ahorita estamos, ya hemos procesado información de hasta el año 2024, entonces aquí tenemos información muy interesante. Tenemos que existen 156.894 empresas registradas para algún trámite relacionado con la generación de residuos peligrosos. De estas tenemos que el 61% son microgeneradores, 33% son pequeños generadores y solo el 6% son grandes generadores. Sin embargo, pues en los volúmenes, pues ya el comportamiento es un poco diferente. En la que sigue, por favor. Y bueno, como les comentaba, así también muy rápidamente los grandes generadores que eran en cantidad los más pequeñitos, generan más del 96% de los residuos peligrosos que se tienen en el país, y los pequeños generadores 3.4 y los microgeneradores solo 1.37. Sin embargo, pues los microgeneradores son los que están más distribuidos en todo el país, ¿no? Y que normalmente en un sistema para ir pues juntando los residuos para darles un manejo, pues entre más dispersos estén, es mucho más caro también y más complejo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, de la cantidad de empresas generadoras de residuos peligrosos, tenemos que en 6 entidades se encuentra pues, casi la mitad, ¿no? El 42.8% de nuestro padrón de generadores, y tenemos 1.826.309 toneladas. Aquí es importante, me gustaría retomar algo que mencionó Carmelo en las palabras iniciales. Ha habido cambios de metodología. Muchos años se habló de un volumen de 8 millones de toneladas de residuos peligrosos. Sin embargo, en estas cuentas estaban incluyendo los residuos de la industria minera, no necesariamente los jales, sino todos los tipos de residuos de la industria minera, los cuales pues son números ya en otra magnitud, ¿no? Entonces, dado que el manejo de los residuos de la minería es diferente por las grandes cantidades que se generan, eh, se decidió hacer una separación de las cifras. Entonces, los que sí realmente son residuos peligrosos, ya representan, pues, de estas 8 toneladas, de 8 millones de toneladas, pues solo cerca de 2, ¿no? Son las que tenemos. Las zonas más importantes, pues, son la zona metropolitana del Valle de México, el estado de Baja California, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y el estado de México. Obviamente todo esto relacionado, pues, precisamente la distribución de la actividad industrial y de las empresas de giro federal que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también nada más tenemos un mapa donde vemos precisamente esta distribución y los estados que tienen una mayor cantidad de empresas, ¿no? Y la generación
que como pueden ver, pues está muy focalizada en la parte del Golfo, en la parte centro-occidente y en la parte norte, ¿no? Donde está mucha de la actividad industrial, también en el centro-occidente y en la parte hacia Tabasco, etcétera, es pues, mucho de las actividades relacionadas con la industria del petróleo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también por sectores, el sector de generación de servicios médicos, bancos, talleres asistenciales y recreativos, es el que tiene una mayor generación, porque son muchos, ¿no? O sea, a lo mejor no serán muy grandes, pero sí son muchos. Y en este sector tenemos más de 2 millones de toneladas de residuos. El segundo sector generador es el sector automotriz y el tercero es el de la industria química con 321.696 toneladas, de acuerdo a los datos de 2024. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante también mencionar, nosotros para obtener toda esta información se hace con datos de los trámites que hacen las empresas y en el tema de residuos peligrosos tenemos datos de 33 trámites que se realizan ante las oficinas de Semarnat. Entonces, aquí toda esta información que se obtiene de los 33 trámites, pues es la que procesamos para poder tener los datos de este inventario. Entonces, pues aquí nada más de tipos de corrientes tenemos varias importantes como los aceites, las breas, los biológico infecciosos, escorias, la parte de metales, servicios, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cuáles son los datos para cada una de estas corrientes. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también analizando las cantidades, tenemos que el sector de los residuos sólidos es el que ocupa pues, prácticamente la mitad de la generación, con más de 2.300.000 toneladas, seguido por el tema de aceites usados, otro que involucra muchísimas otras clasificaciones de residuos peligrosos que lo englobamos en un tema llamado otros, los líquidos de proceso, los residuos de lodos y los biológico infecciosos. Aquí es importante mencionar, hace algunos años, cuando empezamos a procesar la información para el diagnóstico básico para la generación de los residuos, que sirve de insumo para el programa sectorial, vimos que podíamos tener hasta más de 100 diferentes tipos de llamar a los residuos por parte de todos los generadores. Entonces, pues teniendo una dispersión tan grande de los tipos de residuos, pues también nos complica, ¿no? Poder tomar decisiones sobre el manejo. Entonces, hemos estado depurando y haciendo uniones entre todos estos tipos de residuos que se reportan para tener grandes corrientes que nos permitan ya tomar algún tipo de decisiones ya manejando todos los datos, ¿no? Y las corrientes de residuos con más generación, también tenemos el tema de las breas y de los residuos corrosivos. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los residuos sólidos, pues también aquí tenemos que pudimos encontrar información sobre telas, pieles o asbestos, residuos con metales pesados, etcétera, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí también podemos ver que el tema de los metales, pues es el que tiene, el tema de metales pesados es el que ocupa también casi la mitad de la generación de residuos peligrosos sólidos. Tenemos ya con una menor cantidad los que clasificamos como otros, pero que pueden tener materiales como envases contaminados o impregnados con residuos, tierras contaminadas, etcétera, ¿no? Estos son como que los que ocupan cerca del 80% del total de los residuos peligrosos. La siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a la distribución por entidades, aquí tenemos pues, que el estado de Nuevo León es el que tiene la mayor generación, seguido por la zona metropolitana, el estado de Chihuahua, Campeche y Tabasco, y el estado de Tamaulipas son los más importantes con respecto a los residuos sólidos peligrosos. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí con respecto al tema de aceites, pues los aceites, como ustedes también saben, pues tienen muchos tipos también de características, pero en muchos de los casos, pues los aceites tienen potencial de ser reciclados, ¿no? Y recuperados. Entonces es importante, pues tener conocimiento de estas características. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nada más me gustaría destacar, igual más del 50% de la información que tenemos de aceites usados viene de aceites lubricantes, seguidos de los aceites dieléctricos y de la clasificación de otros que ya trae aceites más específicos, ¿no? La siguiente, por favor. Me voy a ir un poquitín más rápido porque tenemos muchísimos datos. Les voy a también dejar la presentación para que si gustan después la puedan compartir. Este, y bueno, vamos rápidamente, ¿no? Con respecto al tema de la distribución en los estados, pues Campeche es el estado que tiene una mayor generación para el tema de aceites usados, seguido de la zona metropolitana, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco y Puebla. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tema de otros residuos peligrosos, pues ahí tenemos algunas clasificaciones interesantes. Por ejemplo, ahí tenemos los medicamentos caducos y los plaguicidas, así como otros, como algunos que vienen de la industria automotriz, como los anticongelantes, o los residuos también que vienen de laboratorios, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí igual, como mucho de esto también está relacionado con actividades en las zonas urbanas grandes, pues la más importante es la zona metropolitana del Valle de México, aunque después está en segundo lugar Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Tabasco. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí pasamos ahora a otra clasificación, que son los líquidos residuales de procesos. Aquí la clasificación es más sencilla, solo la dividimos en los que son corrosivos y los que son no corrosivos. Aquí los corrosivos son el que ocupa la menor distribución, sin embargo, los no corrosivos son pues cerca del 80%, un poquito más de la generación, con 279.677 toneladas anuales. La siguiente, por favor. Y bueno, en la distribución nacional, pues tenemos que el estado de Nuevo León es el primer lugar, la zona metropolitana del Valle de México el segundo, pero la diferencia, si ven, entre el primero y el segundo es bastante, es un orden de magnitud, seguido ya por otros estados que también tienen menor generación, como Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí y el estado de Tamaulipas. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tema de los lodos pues también es un tema interesante. Vienen los lodos aceitosos, los lodos que vienen de procesos con actividades importantes como la producción de pinturas, los que tienen que ver con el templado de metales o con las aguas de proceso, ¿no? Y aquí tenemos una generación pues ya un poco más baja, pero también importante. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues los relacionados con el proceso de pinturas precisamente son el que ocupa la mayor cantidad en volumen y seguido pues por los lodos aceitosos, los de templado de metales y tenemos pues una cantidad de cerca del 25% de la clasificación de otros, ¿no? Pero que como les comentaba, pues tenemos muchas otras incluidas ahí que ya después se pueden ver a detalle en el inventario. La siguiente, por favor. Muy bien, pues aquí también la distribución nacional, la zona metropolitana del Valle de México es el que presenta mayor volumen, después el estado de Nuevo León, el estado de Guanajuato, Tabasco, Chihuahua y el estado de México. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el tema de los residuos biológico-infecciosos. Los residuos biológico-infecciosos los estamos dividiendo en 5 categorías, que son cultivos y cepas, punzocortantes, patológicos, no anatómicos y residuos de sangre. La siguiente, por favor. Y muy bien, pues de estos, pues el que ocupa más de la mitad de la generación, pues son los residuos no anatómicos, seguidos por los patológicos, los punzocortantes y ya en menor cantidad la sangre y los cultivos y cepas. Y pasamos a la siguiente, por favor. Aquí también la zona metropolitana del Valle de México es la que ocupa el primer lugar en generación y en segundo lugar tenemos el estado de Aguascalientes, el estado de Tamaulipas,
Guanajuato y después el estado de Puebla como los mayores generadores. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tema de solventes, también aquí el tema de los solventes es importante porque los solventes pues, se pueden recuperar y hay actividades importantes de recuperación. Entonces aquí pues prácticamente más del 90% está en solventes de tipo orgánico. Los que están relacionados con sustancias cloradas, que son muy peligrosas y que están reguladas en convenios internacionales, pues ocupan una cantidad muy pequeñita, ¿no? Pero la mayor parte pues son aceites orgánicos no halogenados. La siguiente, por favor. Y también aquí en la generación, zona metropolitana del Valle de México, muchos de los residuos, esta es la que ocupa el primer lugar, seguido del estado de Chihuahua, el estado de Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y el estado de Puebla. La siguiente, por favor. Con respecto a las sustancias corrosivas, pues tenemos los ácidos y las bases, ¿no? Aquí cerca de más del 80% lo ocupan las sustancias ácidas, ¿sí? Y las básicas solo cerca de un 20%. La siguiente, por favor. Y también en la distribución en el territorio, pues la zona metropolitana del Valle de México es el primer lugar, después Chihuahua, Tabasco y el estado de Guanajuato. La siguiente, por favor. Con respecto al tema de escorias, este es un tema importante. Aquí tenemos dos tipos de escorias, las granulares y las finas. Y estas, si van viendo en las distribuciones, están relacionadas justo con el tipo de actividad industrial y más o menos dónde la tenemos ubicada en el país. Entonces, si pasamos a la siguiente, también tenemos aquí que si bien el primer lugar es la zona metropolitana del Valle de México, pero las segundas, las siguientes tres, pues todas son estados con actividad de industria de fundición, ¿no? Importante en el norte del país y seguidas del Estado de México. Siguiente, por favor. Con respecto al tema de breas, tenemos tres clasificaciones, las de tipo catalítico, las de destilación y otras, las cuales pues ya en orden de magnitud ya son mucho menor que el resto de los residuos que hemos estado mostrando en las láminas anteriores, pero que también las encontramos, pudimos tener suficiente información para identificarlas en el inventario. La siguiente, por favor. Aquí el estado de Chihuahua es el estado más importante, después seguido por el estado de Morelos, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y el estado de México. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar ahora del tema de reciclaje. Esas son como las principales categorías de la generación y dónde se están generando. Ahorita vamos a hablar de otro tema que es el tema de reciclaje. Entonces, con respecto a la distribución nacional y la capacidad que tenemos que hay 187 empresas autorizadas por la Semarnat para hacer reciclaje de residuos peligrosos. Y estas están distribuidas en 28 estados de la República. Aquí el estado de Nuevo León y el estado de México son los que cuentan una mayor cantidad de empresas autorizadas, 46 en el estado de México y 36 en Nuevo León. Estos dos suman una cantidad de más de 2 millones de toneladas de residuos que representan cerca del 25% de lo que se genera en el país y que son reciclados. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también una distribución espacial donde, como podemos ver, el Estado de México y Nuevo León, seguidos de cerca de Baja California, justamente también son de los que tienen mayor distribución de empresas que se dedican al reciclaje. Y si podemos avanzar en la siguiente, aquí también nada más tenemos ya los datos por estado, que como les comenté hace ratito, pues Nuevo León es el estado más importante y después seguido del Estado de México y por ahí viene el estado de Baja California, Veracruz y otros. La siguiente, por favor. Muy bien, con respecto al combustible alterno, también pues aquí tenemos eh, información interesante. Tenemos 72 empresas que tienen algún tipo de autorización para esta actividad y estas se encuentran distribuidas en 22 estados del país. Aquí también los estados del norte pues, son importantes, sin embargo, por la actividad relacionada, por ejemplo, con los hornos de la industria del cemento, también hay datos de generación importante, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. La siguiente, por favor.
Otro tema que ha sido interesante en el paso del tiempo, el tema de las baterías. México es uno de los pocos países del continente americano que realiza actividades de reciclaje de baterías y que tiene movimientos transfronterizos de baterías para ser recicladas. Aquí el estado de Nuevo León es por mucho el más importante, pero tenemos actividades en 3 estados del país. Perdón, tenemos 3 empresas en 7 estados del país, siendo el estado de Nuevo León por mucho el más importante por la cantidad de empresas recicladoras de baterías que toman las baterías automotrices principalmente y las reciclan para la fabricación de nuevas baterías de plomo para la industria automotriz. La siguiente, por favor. Con respecto al tema de los aceites, tenemos 16 empresas autorizadas para esta actividad y que están distribuidas en 11 estados del país. Aquí también, pues, es importante mencionar que los estados del norte, pues, siguen siendo estados importantes en esto, sobre todo el estado de Sinaloa, el estado de Nuevo León y junto con el estado de México, ¿no? Que es un estado con una actividad industrial importante. La siguiente, por favor. Con respecto al tema de los solventes, aquí comentaba hace rato de la generación, pues tenemos 32 empresas autorizadas para esto y que están también distribuidas en 11 estados del país. Aquí el estado de Nuevo León nuevamente vuelve a destacar como el estado más importante con la cantidad de toneladas anuales que se reciclan y por mucho, ¿no? Más del 80% del reciclaje se realiza en ese estado, seguido de Baja California y el estado de México. La siguiente, por favor. Aquí para el tema de los metales tenemos 25 empresas que se encuentran distribuidas en 8 estados del país. Igual nuevamente el estado de Nuevo León es el más importante, por mucho seguido del estado de México, que prácticamente entre esos dos ocupan más del 90% de la capacidad instalada para reciclaje de metales. Y pues este es un tema, ¿no? Que también ha estado muy en los medios, el tema de las actividades de empresas que se dedican al reciclaje de metales en el estado de Nuevo León y algunas tienen problemas o han tenido problemas del tema de partículas, ¿no? Sobre todo en el manejo de materiales a granel en polvo. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta tenemos ahora el tema de coprocesamiento. El tema de coprocesamiento es un tema también muy interesante ha sido un tema importante también en los últimos años, sobre todo por la actividad de llevar residuos a las instalaciones de las empresas cementeras. Aquí tenemos 31 empresas autorizadas para la actividad y que se encuentran distribuidas en 18 estados del país. Aquí destaca por mucho el estado de Hidalgo, que es el estado también donde la distribución de empresas de cemento que se dedican al coprocesamiento, pues es importante. Y aquí nada más mencionar que de las empresas que están autorizadas para coprocesar residuos peligrosos para obtener combustible, las estamos dividiendo en dos tipos, las que tienen menos de 30% de combustible alterno o las que tienen más del 30% de combustible alterno. Y para esto pues tenemos una distribución del 58%, las que ya han hecho varios protocolos de prueba para obtener autorizaciones para más del 30% de su alimentación a los hornos y un 42% que no tiene más del 30%. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ahora estaríamos pasando al tema del tratamiento de los residuos peligrosos. Aquí a nivel nacional tenemos 83 empresas que están autorizadas para tratar residuos peligrosos y que estas se encuentran distribuidas en 18 estados de la República. El estado de Nuevo León sigue siendo, como en muchas de las actividades de reciclaje que hemos visto, sigue siendo el número uno en la cantidad de empresas autorizadas. De las 18 hay 12 que están en el estado de Nuevo León, seguido por el estado de Aguascalientes para realizar este tipo de actividades de tratamiento de residuos peligrosos. Si pasamos, por favor, a la que sigue. Aquí, pues nada más, tenemos ya información más específica que ahorita no la voy a decir por cuestiones del tiempo, pero tenemos el estado de Nuevo León y Aguascalientes, pues como los más importantes, ¿no? La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenemos otras que ya no las puse a detalle, pero tenemos otro tipo de tratamientos autorizados, como es aguas que están contaminadas, que bien, no son aguas de plantas de tratamiento, necesariamente son más bien aguas que vienen de procesos. El tema de los lodos, soluciones, metales y otros tipos de autorizaciones relacionadas con el tema de tratamiento. Sin embargo, las que ya mencionamos previamente, pues son las más importantes en cantidad de empresas y en volumen. La siguiente, por favor. Ahora aquí hay otro tema también importante y que a la sociedad le preocupa mucho, que es el tema de la incineración de residuos peligrosos. Aquí tenemos 10 empresas que tienen algún tipo de autorización para la incineración de residuos peligrosos. Unas son empresas que pueden estar incinerando residuos que generan ellos mismos y otras son empresas que pueden estar dando servicios a terceros. Aquí las tenemos distribuidas en 6 estados y el estado más importante para esta actividad en el país es el Estado de México, donde tenemos 4 de las 10 empresas ubicadas y una cerca del 52% del volumen que se incinera está en el Estado de México y representa 51.500 toneladas al año. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Y bueno, este tema también es un tema muy interesante que tiene muchos años de discusión, el tema de los confinamientos de residuos peligrosos. Sí podemos ver, bueno, tenemos una generación, luego tenemos diferentes tecnologías para reciclar, otras para empezar a tratarlos y eliminar la peligrosidad de los residuos, y tenemos el tema de los confinamientos, ¿no? Cuando ya no se le puede hacer otra cosa a los residuos, estos tienen que ser en algunos de los casos pues enviados a que se pongan en matrices inertes y que queden aislados, ¿no? Y con los controles de ingeniería necesarios para que no puedan liberarse y no representen algún tipo de riesgo, ni para el suelo, ni para el agua, ni para el aire, ni algún otro tipo de riesgo relacionado con un mal manejo, ¿no? Y para esto, en México tenemos autorizados 3 empresas con confinamientos de residuos peligrosos. Las 3 empresas se encuentran en el norte del país, 2 se encuentran en el estado de Coahuila, particularmente en Ramos Arizpe y en General Cepeda, y que entre las dos tienen una capacidad instalada de más de 25 millones de toneladas de residuos peligrosos. Y tenemos una tercera empresa que está en el estado de Nuevo León, la cual en términos del tiempo, primero muchos años México solo tuvo una empresa que es la del estado de Nuevo León, y posteriormente pues se logró que se pudieran autorizar la apertura de otros 2 confinamientos. Sin embargo, pues siguen siendo muy poquitos y están distribuidos en el norte del país. Si hay residuos peligrosos que se tengan que confinar y que se generan pues en la parte de la península, por ejemplo, pues tienen que recorrer todo el camino hacia los confinamientos, ¿no? Esa es una pues de las áreas de oportunidad, como comentaba también Carmen hace rato, que tenemos en esta materia. No tenemos muy poquitos y todos están en el norte del país. Entonces el traslado a veces de residuos pues un tema económico y aparte pues es un tema que también puede representar riesgo, ¿no? Por los movimientos en carreteras y el riesgo de que pudiera haber en accidentes. La siguiente, por favor. Muy bien, pues también en el tema de, de los residuos peligrosos tenemos información sobre la recolección de residuos peligrosos, el transporte de residuos peligrosos, todas las unidades que manejan residuos peligrosos, ya sea para moverlos, no sé, entre un generador y un punto de acopio, etcétera, tienen que tener una autorización, los que van a carretera, pues con más razón. Entonces, tenemos todo un procedimiento para poder autorizar los procesos de recolección, las actividades de transporte, sobre todo las condiciones de seguridad, capacitación, etcétera, que deben tener los transportistas, el tema de almacenamiento y el tema de acopio de residuos peligrosos, también por cuestiones del tiempo para esta presentación. Estos no los estamos revisando a detalle, pero los tenemos también ya analizados con información del 2024 y que son temas interesantes, ¿no? Sobre todo, nuevamente, si estamos pensando en políticas públicas hacia el futuro, pues toda esta información es súper valiosa para que las podamos utilizar. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí voy a cambiar de tema también relacionado ahora con los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, que son un tema también muy interesante y que hay muchas empresas que realizan estas actividades y que tienen mucho interés en lo que está sucediendo, ¿no? Con el tema de los movimientos transfronterizos. Aquí tenemos pues dos tipos de actividades. México es un país que hace importación de residuos peligrosos para reciclaje. Como comenté hace rato, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos solo permite importar residuos para ser reciclados. No podemos importarlos ni para incinerarlos, no podemos importarlos para enterrarlos, no podemos importarlos para manejos a fin de vida, ¿no? Es la única actividad autorizada es el reciclaje y también realizamos exportación de residuos peligrosos. Aquí podemos ver en este pequeño resumen de las actividades que se han realizado desde el 2018 hasta el 2024. Tenemos como actividades y puntos principales para la importación, la zona del TEMEC, que es Estados Unidos y Canadá, básicamente Estados Unidos por el tamaño de su actividad económica y pues algunos otros puntos, ¿no? Pequeños, sobre todo en el tema de residuos electrónicos, se han exportado residuos o se han traído residuos de Europa para su manejo. Y con el tema de las exportaciones, prácticamente también todo es en el mercado de Norteamérica. Sin embargo, tenemos envíos hacia varios países de desarrollados, sobre todo en Asia y en Europa. Aquí también nuevamente las exportaciones son para valorización sobre todo de residuos electrónicos. Estas también son las que se llevan a cabo en Japón, Bélgica, Alemania, etcétera. Y tenemos exportación de plásticos y otros materiales. También en Francia tenemos exportación de bifenilos policlorados. Estos se van a destruir allá. Antes en algún momento se destruían en Canadá o en Estados Unidos, pero ellos ya no permiten la entrada de bifenilos policlorados, sobre todo todavía de los programas que hay para eliminar este tipo de sustancias de transformadores eléctricos antiguos, ¿no? que utilizaban aceites que generaban bifenilos policlorados. Entonces, como pueden ver también, estoy analizando ahorita la tabla, ¿no? Nosotros importamos una cantidad mucho más importante de lo que exportamos. Estamos hablando igual cerca de un orden de magnitud, un poco más. Y el grueso de las importaciones que realizamos están relacionadas con el tema de baterías y el tema Pero de ahorita no hay. perdón, creo que alguien está hablando y tiene su micrófono prendido. Bueno, y el otro importante, pues ha sido el tema de residuos de fundición que se han reciclado en México a través de empresas que importan muchas escorias y materiales de fundición para su reciclaje. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente, por favor, que ya también estamos cortos de tiempo. No quería dejar pasar el tema de los residuos plásticos. Como seguramente muchos de ustedes conocen, los residuos plásticos en el pasado pues eran residuos que muy poquitos estaban clasificados como residuos peligrosos. Entonces había una cantidad súper importante de estos que no se regulaban y que no teníamos ninguna información al respecto. Había muchos plásticos que se importaban, específicamente eran para también actividades de reciclaje, pero no teníamos información de cuánto, ni dónde, ni qué les estaban haciendo, ¿no? Entonces, hace muy poco, en el año 2021, hubo una modificación en el convenio de Basilea sobre los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y aquí el gobierno de México hizo un trabajo muy importante pues, para poder establecer ya un sistema de controles para el tema de los plásticos. Existía mucha preocupación de que los plásticos se trajeran y solo se quemaran, ¿no? Se llevaran a un basurero y se quemaran con todas las emisiones contaminantes que podría representar, sobre todo si son plásticos que contienen sustancias peligrosas como los clorados y algunos otros halógenos. Y ahora, a partir del 2024 que ya implementamos todas las modificaciones, pues ya tenemos una información que no teníamos
donde tenemos ya más del 50% de los plásticos que se mueven con movimientos transfronterizos, con información clara de quién los está moviendo, si los están importando, a dónde los están moviendo y que si las actividades de reciclaje son vía residuos de manejo especial, que tengan alguna autorización en las entidades de la República sobre que esas empresas sí están registradas en algún lado, ¿no? Entonces, esta es una actividad muy importante que pasamos de menos del 15% con información a más del 50%, y yo creo que para cerrar este año, pues estaremos llegando, yo creo que más del 70% de la información de residuos plásticos. Y me parece que esta es la última lámina. Pues si pasamos nada más a la última, quiero agradecer a todos los asistentes y están mis datos también en caso de que quisieran posteriormente a la reunión, pues seguir en comunicación con nosotros para cualquier cosa. Muchísimas gracias por su Gracias, atención. gracias Arturo. Realmente que tienes razón, que es mucha información. Primero agradecerte que sea este foro en el seminario donde se está presentando estos adelanto del inventario que próximamente lo tendremos en público, seguramente distribuido. Queremos agradecer a quienes están escuchando en Campeche, en Mexicali, en la Ciudad de México, en Ensenada, en Querétaro, Hermosillo, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, en Cancún, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en buena parte de las ciudades del país. Gracias por escucharnos. Les recordamos que con un registro de su nombre, correo, etcétera, podemos a vuelta de correo regresarles una constancia de asistencia a este seminario. Seguro este panorama que nos presenta el doctor Gavilán, de alguna medida, seguro ahí tenemos retos y vamos a seguirlos teniendo, pero creo que nos deja una sensación de que México aborda con seriedad y ha avanzado significativamente en el manejo adecuado de los residuos peligrosos, con todos los retos que signifique. Yo creo que esta información de los controles, de los registros que se llevan, nos da una visión más o menos completa, porque en ocasiones, a decir verdad, y más con residuos peligrosos, creo, nos encontramos en medios, es noticia el tema ambiental cuando es nota roja, ¿no? Y los residuos peligrosos son el tema con algunas desgracias tecnológicas o accidentes que nos han sucedido con empresas o en el transporte, como dice, de riesgo, en el transporte en carretera o en algunas minerías famosos con algunos casos y otros realmente accidentes tecnológicos que han sido terribles. Seguro una parte que se nos queda y Arturo allá donde está en Brasil, yo creo que es una parte de la parte que nos queda tal vez en residuos electrónicos, en los convenios internacionales están una clasificación como peligrosos y en México no hemos podido, creo, reflejar eso y los tenemos todavía en especiales y en una parte ahí media borrosa, son peligrosos, pero cuando son piezas y sin embargo vemos que una parte del comercio sucede transfronterizo, de los movimientos transfronterizos. Con eso, solamente mientras nos preparan, si tenemos ya algunos comentarios del público, adelante por favor. Tenemos un comentario de Antonio Ortiz. Nos pregunta, ¿las empresas que dan el servicio de recoger los residuos peligrosos deben obtener registro ante Semarnat? ¿Los auditan? Muchísimas gracias. Bueno, las empresas que recogen los residuos peligrosos, como comenté, sobre todo las empresas bueno, puede haber empresas que hacen la recolección, el acopio, el almacenamiento, todo junto, o hay empresas que lo hacen por pedacitos, ¿no? Pero todos tienen que tener un permiso de Semarnat y para ese permiso nos tienen que entregar información detallada y cotejada de sus instalaciones, la infraestructura con la que cuenten, los controles de seguridad, etcétera. Y nosotros, a través de la colaboración que tenemos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se hacen inspecciones físicas periódicas, ¿no? de la operación de las empresas. Pero en principio todas las empresas tienen que tener una autorización.
y si no están en incumplimientos de la ley, ¿no? Y se tienen que clausurar y multar. Tal vez habría que decir que residuos peligrosos es uno de los, en las áreas ambientales, donde puede ser un problema penal, ¿eh? No solamente una cuestión administrativa, ¿no? Claro. Entonces, digo, es un tema serio legalmente, que creo que vale la pena que las empresas no crean que se pueden ahorrar en este giro, ¿eh? Hay que Sí. atender lo suficiente. Tenemos más comentarios. Sí, Perdón, nada más a lo mejor lo que me faltó decir, para quienes no sepan, en la página de la Semarnat nosotros tenemos publicadas todas las empresas de todos los giros, ya sea que reciclen, que acopien, etcétera, que transporten, todas las empresas que están autorizadas, las tenemos publicadas en la página de la Semarnat. Entonces, más adelante les puedo compartir también vía correo o a través de, 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 de Carmelo y de Jessica, podemos compartir la liga para que puedan acceder a esa información. Gracias. Yo creo que vale muy bien la aclaración de Arturo porque, o sea, un generador, aparte que está obligado por ley a registrarse, no le puede entregar sus residuos a Juan Pérez, ¿eh? Debe entregárselos y creo que para este directorio que cita Arturo, pues deben verificar que sí es una empresa autorizada para transportar, almacenar, para el manejo en general de residuos peligrosos. Creo que es una nota que todos deberemos tener. Tenemos más comentarios. A ver. tenemos otro comentario de León Pablo Hurtado Nava. Dice, ¿en qué grupo están considerados los bifenilos policlorados? Si es que los toman en cuenta, porque son realmente un problema. Y si en en el inventario que mencionó, que saldrá próximamente, están incluidos los bifenilos. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Tiene muchos años ese tema. México ha estado tratando de eliminar los bifenilos pluriclorados yo creo que desde el 2000, este, 5, yo creo, que están incluidos en el convenio de Estocolmo. Ha sido un problema difícil porque muchos transformadores, siguen en uso por años, ¿no? Y mientras no fallen, ahí están puestos y están contaminados. El tema de los bifenilos está en la clasificación de los aceites, precisamente, de los aceites dieléctricos, ahí están incluidos, y particularmente nosotros tenemos una norma oficial mexicana relacionada con los bifenilos policlorados. Esa norma se ha ido actualizando con diversas metas de cumplimiento alineadas al Convenio de Estocolmo, y justo en el año 2025 y en el año 2028 ya tienen controles más fuertes, pensando ya en que se tienen que retirar esos aceites que todavía queden y se tienen que destruir los bifenilos policlorados. De acuerdo a las autorizaciones que se tienen aquí en Semarnat, se pueden, hay procesos donde los puedes separar, del transformador, concentrar, etcétera, y dependiendo de la concentración, los tienen que confinar, se pueden destruir en incineradores de residuos peligrosos que tenemos en el país, pero si están muy concentrados, no se pueden ya destruir en el país ni confinar, se tienen que exportar, y normalmente se están exportando, comentaba ahorita de las exportaciones, se están enviando a Francia cuando están muy concentrados. Si no están concentrados, se pueden incinerar aquí o se pueden confinar. Pero sí están ahí, y tenemos una norma específica para el tema de bifenilos policlorados. Y la Semarnat tiene un proyecto que estamos realizando con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde estamos actualizando un inventario específico de bifenilos policlorados, y tenemos una destrucción que está siendo apoyada por el proyecto con fondos del Fondo del Medio Ambiente Mundial, y hemos destruido cerca de 3,000 toneladas ahorita de bifenilos policlorados. Entonces, si alguien también tiene información de eso, si nos puede mandar un correíto, igual y les podemos dar algún tipo de asesoría vía el proyecto. Gracias. Gracias, Virginia. PCBs ha sido un tema también en la frontera. Acá se instaló un incinerador hace muchos años, no funcionó y se desmanteló porque igual que los confinamientos, como nos decía el doctor Gavilán, es un tema sensible socialmente a las instalaciones del manejo de residuos peligrosos, aunque no sean generadores, aunque sean para intentar darle fin. Y hoy yo creo que de los 80 se instaló en Baja California ese incinerador que no funcionó, que no se puso en marcha. Fue una inversión de estas de la infraestructura para el manejo de residuos que nos hacen falta en el país y que por la sensibilidad o política social es muy difícil
como los confinamientos de residuos peligrosos a los que nos decía el doctor Gavilán, que solamente tenemos 3 en el país y entonces la logística, el transporte resulta también un riesgo. Me queda claro que social y políticamente pues es un tema espinoso de abordar, pero es algo que no podemos cerrar los ojos porque que no los veamos los residuos peligrosos no quiere decir que no existan, ¿eh? No pueden estar abajo de la alfombra nomás. Y ese es un manejo de la tecnología y de los productos. Los PCBs en algún momento, entiendo, no me tocó a mí, yo me los platicaron, yo soy de una generación para acá, pero fueron una maravilla como aceites dieléctricos, ¿no? Y a los años nos dimos cuenta que era un problema de salud y de ambiental muy, muy serio y se empezaron a retirar. Sí, este programa del PNUD que nos cita el doctor Gavilán, que busca aún los que se han lavado, limpiado, los transformadores, que no tengan más de 50 partes por millón, creo, de PCBs, entonces se manejan diferente, y bueno, hay hasta financiamiento, ¿no? Para poderlos manejar en estos que están, pues cada vez hay menos, ¿no? Se han hecho esfuerzos del gobierno mexicano durante muchos años, para tratar de no tenerlos en riesgo del ambiente. Pero bueno, después de esta cápsula cultural, mejor seguimos con los comentarios del público. Tenemos otras 2 preguntas que se relacionan. Jessy Saúl dice, buenas tardes, ¿se tiene previsto algún plan de actualización del marco normativo relacionado con los residuos peligrosos, como la NOM 052, la 054 o la 087, por mencionar algunas? Y Karina M. dice, ¿se plantea en un futuro próximo la actualización de la norma 087, sobre todo después de haber pasado una pandemia como el COVID? Sí, muchísimas gracias. Miren, algo que pasó en el tiempo, también si recordarán, cuando en el 2018 se inició también un proceso de reestructura en la Secretaría. Entonces, parte de los cambios que hubo, desapareció una subsecretaría que estaba enfocada en la normatividad ambiental, que era exclusiva para el tema de normas. Ahorita, con la reingeniería que hicimos en la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos los temas normativos ya incluidos en las áreas sustantivas. Entonces, en nuestra área tenemos la competencia para la actualización de normas oficiales mexicanas relacionadas con contaminación de suelos, con residuos peligrosos, con sitios contaminados y minería, ¿no? Entonces, sí tenemos un plan para que en el transcurso de esta administración nos gustaría que eso pudiera empezar a partir del año que entra, arrancar con la actualización de la norma 052. La norma 052, que es la mamá, digamos, de todas las normas relacionadas con residuos peligrosos, tiene muchos años sin estar actualizada. Y nuevamente quisiera ligar el convenio de Basilea. El convenio de Basilea ha tenido muchísimos cambios, pero muchos cambios que ya no son compatibles con la norma 052. Entonces sí la tenemos que actualizar y sí la tenemos en planes, y los vamos a estar invitando cuando abramos el grupo de trabajo. Ahorita los que tenemos abiertos, también, perdón el comercial, acabamos de abrir la norma 147 de remediación de suelos contaminados con metales. Esa norma ya sesionó su primera reunión y también, si les gusta participar, pues si nos mandan un correíto y los invitamos. Y la 052 sí está en el plan. Solo les pedimos que nos den un poquito de tiempo, pero sí la vamos a actualizar. Híjole, Arturo, claro que yo creo que hay retos serios, serios. Y desde luego, los que participamos en la NEM 052, algunos nos tocó, yo creo, esa norma madre, como dices, sí, yo creo que sí le falta, solo esto, por ejemplo, lo de residuos electrónicos, habría que actualizarlo. Y recuerdo también que en el TEMEC, una de las cosas que hay es que no podemos relajar nuestras regulaciones ambientales, ¿eh? Porque sería motivo de sanción, o de controversias dentro del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que algo de eso hicimos en algún momento, no sé si tú lo recuerdas, Arturo, con la NOM 087 de biológicos infecciosos. En la norma oficial de 95, en la versión 95, cualquier material con sangre era residuo biológico infeccioso, y después en las modificaciones que se hicieron años después decía que solamente si goteaba sangre, y eso realmente era una paradoja
porque exprimirlo pues no es un tratamiento, ¿verdad? Que quite biológico infeccioso. El sector salud lo siguió manejando, pero buena parte de esta medida, entiendo, fue porque el gran generador de residuos biológicos infecciosos son las dependencias del gobierno. Y entonces era muy, muy difícil internalizar los costos ambientales en los presupuestos para el tratamiento. Pero bueno, ese es un tema que qué bueno que esté y desde luego que estamos dispuestos y yo creo que alguna parte de nuestro público está dispuesto a participar en estos grupos de trabajo. Tenemos más comentarios. Sí, en ese sentido, nada más me gustaría comentar en base a la pregunta que en pandemia no esperamos a que estuvieran goteando, se iban como biológico infecciosos precisamente con la sospecha de que lo hubiera tenido alguien, ni tenía que tener sangre a la vista y se manejaba como biológico. Yo creo que esa tendríamos que retomarla para una nueva actualización de la 087. Pero de las preguntas, dice Saúl Guzmán. Doctor Gavilán, con este nuevo gobierno y con las políticas controversiales de Estados Unidos, ¿se va a facilitar o dificultar el movimiento transfronterizo entre México y Estados Unidos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjense que esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones ya, justo desde que entró el gobierno de Trump. Nosotros hicimos una consulta informal, pero consulta, como sea, a las autoridades de la EPA y lo que nos dijeron, es que en principio las políticas que trae el gobierno del presidente Trump no están enfocadas en los residuos peligrosos ni en los residuos, están enfocadas solo en mercancías comerciales, ¿no? Pero los temas de residuos, en principio, pareciera que la EPA no tiene ninguna instrucción de que tengan que fortalecer, bueno, no fortalecer, porque eso sí es bueno, ¿no? Pero que se tengan que endurecer los procesos para permisos y autorizaciones. En principio, lo que nos ha dicho la EPA es que no hay ninguna orden de que en esta materia se haga así. Esperemos que se mantenga, ¿no? Híjole, sí, estamos temerosos, tal vez no ojalá que en residuos peligrosos no, pero en el tema ambiental, la administración de nuestro vecino, sí ha tenido unos cambios que hacen tener un futuro incierto y no halagador en el tema ambiental, al menos de las políticas del gobierno federal de Estados Unidos. Tal vez, como somos vecinos de California también, y California ahora será el bastión en los temas ambientales dentro de Estados Unidos. Pero bueno, tenemos más comentarios. Y tenemos más, Dulce López Santillán nos pregunta, ¿existe una metodología para el almacenamiento de los residuos? Para el caso de los microgeneradores, de los cuales los ayuntamientos pueden fomentar el manejo adecuado de estos, así como su vigilancia. ¿Existe un manual u otro tipo de documentos que ayude a los servidores públicos para que hagan microinventarios o algún tipo de supervisión de esa información, si la tienen ustedes? Y voy a aprovechar a hacer una más de Fernando Zuna Escalante, que cuánto estarán disponibles para la descarga los formatos de los trámites en materia de residuos peligrosos que se publicaron el pasado 24 de abril en el Diario Oficial. Sí, muchas gracias. Primero, estamos trabajando en varios tipos de guías, precisamente para ayudar a los usuarios a que puedan hacer los manejos bueno, las diferentes actividades normadas, ¿no? Justo vamos a sacar también pronto un material sobre los biológicos infecciosos, precisamente. Y sobre los microgeneradores también hemos tenido varias solicitudes de que podamos hacer algo específico, porque a veces pues los requerimientos de la ley son pues son muy tajantes, ¿no? Y en el tema de los microgeneradores, pues no necesariamente se puede tener un almacén temporal de residuos peligrosos como si fuera un generador grande. Entonces justo estamos viendo qué podemos hacer en ese tema para que haya mejor información para los generadores. Entonces lo tomamos en cuenta. Todavía no lo tenemos ese, pero lo estamos ya viendo cómo le hacemos. Y con respecto a la otra pregunta, de los formatos, miren, ese es un tema interesante y también nos han hecho muchas preguntas al respecto. Nosotros publicamos en el Diario Oficial precisamente que estamos en un proceso para digitalizar y simplificar trámites. Como les comentaba, esa es una parte de una de las instrucciones que tiene
que recibimos de la doctora Sheinbaum, que los trámites los tenemos que buscar moverlos hacia la parte digital y a reducir tiempos y a simplificar trámites, ¿no? Entonces estamos trabajando todavía en ese proceso. Ha sido un proceso complicado porque muchos de los trámites tienen algún requerimiento que está pegado con la LGPGIR, por ejemplo. Entonces estamos, por ejemplo, te dice ahí que la tienen que entregar en papel. Por alguna razón así lo pusieron, ¿no? Entonces, lo estamos buscando cómo ya hacerlo digital, pero como la ley lo pide en papel, pues entonces, ahorita lo que estamos es como buscando un esquema que va a funcionar primero híbrido, me imagino, donde se pueda seguir haciendo en papel un tiempo y digital a la vez para que también los trámites se hagan más rápidos, pero los formatos los estamos terminando de actualizar. Todavía no tengo una fecha porque eso se ve pues, con otras áreas de la Secretaría, pero ténganos un poco de paciencia, también estamos en proceso de que ya se liberen los formatos y que podamos avanzar ahí. Híjole, Arturo, seguro no vamos a acabar en una sesión de estas porque hay mucha participación, pero quisiera intentar cerrar. ¿Hay algún proceso también de armonización? Entiendo, no solamente para nuestras propias regulaciones, me refiero lecturas similares en la ley de aduanas, para el movimiento transfronterizo, o la lectura, el papel de la CEA, que era una entidad nueva, o de la misma Profepa. En ocasiones las lecturas no son diferentes entre la Semarnat y la Profepa, las interpretaciones. Y luego la armonización, alguna parte que vino dentro del tratado del TLC antes, con el RTC, ¿no? De ahí nació parte de estos inventarios o de los registros de emisión de transferencia de contaminantes para tener un semejante a lo que ya tenían Estados Unidos y Canadá. Y así se desarrolló, entiendo, en México el RTC de la COA, después o una cosa así, ¿no? Si está en ese proceso, que nos pudieras, y bueno, agradecerte, que estés aquí y para que pudieras cerrar con tus comentarios finales, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí estamos en ese proceso. Justamente estamos tratando de actualizar varias actividades que tenemos, sobre todo con otras autoridades. Ahorita estamos, por ejemplo, trabajando con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Agricultura, pues para tener un nuevo reglamento de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas, donde estamos armonizando precisamente los criterios y los pasos que se daban en cada secretaría, justamente para evitar eso, ¿no? Que en un lugar se pide una cosa y en el otro le digan que con eso no, ¿no? Estamos avanzando en eso y también tenemos un trabajo importante con las aduanas para poder armonizar los criterios. A veces lleva un poquito de tiempo que hagamos la modificación aquí y que ya simplemente con el inspector de la aduana, ¿no? El que está en Veracruz o en cualquier aduana, ¿no? Del país, pero sí estamos trabajando con la NAM para que se puedan también armonizar criterios y hacer protocolos que ya ellos implementen directamente, y con la Secretaría de Economía, que es quien también tenemos que actualizar una serie de listados y de convenios para el tema de los movimientos transfronterizos y que quedan ya totalmente formalizados, ¿no? Estamos en ese proceso ahorita. Y ahí nomás voy a leer otra pregunta que va relacionada exactamente con lo que está comentando, que nos escribió Fernando Osuna, y dice si se ha tenido algún acercamiento o reunión con COFEPRIS en lo que respecta a que ellos solamente solicitan destrucción de medicamento caduco o medicamento fuera de especificaciones al destino final de incineración y no toman el coprocesamiento. Me imagino que son legislaciones escritas mucho Sí, antes y entonces no acepta el otro tipo, ¿no? sí, justamente estamos en un diálogo con ellos. Hemos tenido varias solicitudes de que la tecnología es perfectamente segura para la destrucción. Me parece que había un tema de algún tipo de preocupación de que si no se fuera a incineración, en algún momento alguien pensó en que podía eso no ser seguro en términos de que hubiera material que no se destruyera y que terminara como venta ilegal de medicamentos en los mercados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, venía por ahí, pero estamos justo en diálogos ya con la COFEPRIS para poder establecer un mecanismo que también pues sea más actualizado a la realidad, ¿no?
pero sí ya estamos en diálogos con ellos. Arturo, gracias, Arturo, un abrazo hasta Brasil. Gracias por haber atendido esta cita en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia y estamos a sus órdenes para el resto de preguntas. Si quieren, mándennoslas por correo o a través ahí de Siga y adelante, ¿no? Nosotros con gusto seguimos apoyando para aclarar dudas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.